Hoy liberaron a Israel Vallarta. Ok, vamos a empezar con esa nota, ¿no? Pero creo que para darle la debida seriedad al asunto de Israel Vallarta, hay que recordar qué pasó. Hay que saber qué es lo que pasó en ese momento, si hubo montaje, si no hubo montaje, y hablemos de lo que en realidad llevó a la liberación de Israel Vallarta. Y lo primero que quiero decir así, off the bat, es que lamento mucho, y en verdad lamento de corazón, que Israel Vallarta haya sido utilizado políticamente durante tantos años. Israel Vallarta es, creo yo, el ejemplo perfecto de la ineficiencia de los sistemas correccionales, de los sistemas judiciales, de los procesos de las fiscalías, de los procesos que se ven atorados, porque el caso de Israel Vallarta, lamentablemente, no es un caso único. ¿Cuántas personas de nuestra población carcelaria nacional están en la cárcel y se mantienen en la cárcel durante décadas sin ser juzgados? ¿Cuántas personas pasan por el suplicio de día a día tener que esperar a ser recibidos por las Cortes mexicanas para escuchar su sentencia? Muchas, claro. El caso de Israel Vallarta es un caso que lamentablemente y no se ha politizado en enorme medida. Y entonces yo la primera pregunta que les tengo que reflexionar a ustedes es, ¿se liberó a José Luis Vallarta de la manera correcta? Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos que nos tenemos que hacer es, ¿Israel Vallarta es culpable o es inocente? Porque hasta este momento no se ha establecido ni la culpabilidad, pero tampoco la inocencia de José Luis Vallarta. Entonces, escucho hoy a la defensa de José Luis Vallarta, que me queda claro que lo ha hecho de forma estoica, decir que tienen todos los elementos probatorios para justificar la inocencia de Israel Vallarta, cosa que lamentablemente es mentira. De ser así, ¿por qué no se presentaron antes? ¿Por qué se tardaron 20 años para poder presentar el caso? Y algo que es importantísimo, no quiero hablar de los últimos 20 años, pero si tenían los elementos probatorios para poder liberar a Israel Vallarta, ¿por qué no lo hicieron hace 6, 5, 4, 3, 2, un año? No estoy diciendo que lo hubieran liberado en época de Enrique Peña Nieto, que hubiera sido muy complicado. Mucho menos en la época de Felipe Calderón, que fue cuando se cometió el arresto. Pero ¿por qué Andrés Manuel López Obrador no liberó a Israel Vallarta desde antes? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento? Y es aquí en donde le mando mis simpatías a un Israel Vallarta que está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar una serie de agujeros que el gobierno de la República no quiere que estemos hablando. Israel Vallarta, su caso, aun lamentable como es una cortina de humo y es una cortina política. Y quiero decirles una cosa, la política es miserable, la política no tiene sentimientos, la política es a veces cruel, si no es que la mayor cantidad de las veces. Ahora vayámonos un poquito hacia atrás, el montaje de Israel Vallarta. Se hizo en este noticiero de la mañana, comandado en ese momento por Carlos Loret de Mola, por indicaciones de Luis Cárdenas Palomino, con instrucciones de el famosísimo narco de narcos, Genaro García Luna. Todo esto, políticamente hablando en estos momentos, ayuda mucho para decir, liberamos al señor Vallarta, víctima de quién sabe qué tantas cosas. Según esto, Israel Vallarta fue torturado. Pero al final del día, la pregunta que usted se tiene que estar haciendo es si Israel Vallarta era secuestrador o no. Y la respuesta es muy sencilla. Sí era secuestrador. La primera gran roncha del caso del grupo de los Vallarta fue la ciudadana francesa Florence Cassés. Florence Cassés es apresada junto con Israel Vallarta, donde presuntamente esta mujer era novia de este líder
de un grupo de secuestradores. ¿Había una persona secuestrada en el lugar de los hechos al momento en el que ellos fueron montaje o no apresados? Sí, sí lo había. ¿Estaba secuestrada la mujer? Sí, sí lo estaba. ¿Participó Florence Cassés en el secuestro? Sí, sí participó. ¿Israel Vallarta secuestró a esta mujer que después fue liberada? Sí, sí pasó. Ahora, se hizo un montaje, se hizo mediático, se utilizó la influencia de la televisión y de productores. Sí, sí se utilizó. Eso creo que nadie lo puede negar. El caso de Florence Cassés llegó evidentemente hasta Francia, en donde un presidente francés exigía la renuncia donde el presidente francés pedía en reiteradas ocasiones que se liberara a Florence Cassés. Primero lo hizo con Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa durante mucho tiempo negó la libertad de Florence Cassés, aún al meterse en un pleito bilateral con el gobierno francés. No pasó nada. Felipe Calderón no liberó a la ciudadana francesa. Después llega a la presidencia Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto llega a la presidencia cuando el presidente de Francia en ese momento, si mal no lo recuerdo, era François Hollande. François Hollande, en pocas palabras, le habla a Enrique Peña Nieto, después de saber que Enrique Peña Nieto había desviado una enorme cantidad de recursos a Francia por recomendación de su entonces padrino político Arturo Montiel Rojas. Arturo Montiel estaba en ese momento casado con una ciudadana francesa después de haber sido gobernador del Estado de México, en donde se robó hasta las ñangas. ¿Qué hizo Arturo Montiel? Mandó su dinero a Francia y en estos bancos franceses se empezó a guardar todo el dinero que había hecho ilegalmente en ese momento Arturo Montiel Rojas, que después, por indicaciones de él, Enrique Peña Nieto también vio a Francia como un paraíso fiscal. Entonces, siendo presidente de México, Enrique Peña Nieto recibe una llamada de François Hollande y le dice: mire, señor presidente, hay aquí una enorme cantidad de dinero que no sabemos de dónde proviene, pero sí sabemos que es suyo. Entonces usted decide, yo doy a conocer las cuentas o usted libera a la ciudadana francesa Florence Cassés. Así pusieron a Enrique Peña Nieto entre las cuerdas. Y no solamente eso. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, Francia y México se convirtieron en aliados, pero súper amigos, al grado que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidió crear la Gendarmería Nacional en alusión. Mandaron a Francia ejecutivos del gobierno mexicano, del ejército, de las fuerzas civiles, para que aprendieran los modos franceses de procuración de justicia. Se hizo una alianza muy fuerte tras la liberación de Florence Cassés, que después fue recibida en el Palacio del Eliseo como si fuera, Juana de Arco. Se acabó casando con un mexicano. Así se las pongo. Entonces, ahí acabó el tema. El que se queda en la cárcel era su antes novio, Israel Vallarta. Israel Vallarta mantuvo una lucha, aunque no muy fuerte, mantuvo una lucha a través de una serie de abogados para poder buscar constantemente su liberación, cosa que no logró. No la logró con Enrique Peña Nieto porque Enrique Peña Nieto ya había logrado su cometido. ¿Cómo logró Enrique Peña Nieto su cometido? Y lo hace a través de alguien que ustedes en el mundo chairo deben de conocer muy bien, que es Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, en ese momento, ministra de la Suprema Corte de Justicia, decidió encontrar un hueco legal en el caso de Florence Cassés para poderla liberar nuevamente, no por su inocencia, pero sí por un caso de lo que se llamó en ese momento una falta de debido proceso. Las declaraciones de Olga Sánchez Cordero están ahí. La propia ministra de la Suprema Corte, después secretaria de Gobernación, etcétera, etcétera, aceptó en su momento que la liberación de Florence Cassés no asistía a la inocencia de Florence Cassés, pero sí a una falta en el debido proceso de cómo se tuvo que haber judicializado una carpeta que nunca se hizo de una forma correcta. La pregunta es, ¿por qué no se aplicó la misma tónica y la misma jurisprudencia a un Israel Vallarta que estaba siendo condenado por el mismo delito al mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo lugar? Israel Vallarta se convirtió en una víctima del sistema, en una víctima de esas expendables que la puedes dejar ahí a que se pudre en la cárcel y a ver qué pasa. No había prisa de liberar al ciudadano mexicano, había prisa de liberar a la francesa, pero al mexicano ahí se podía quedar.
Nuevamente, a una la liberan por una falta de debido proceso y a otro lo dejan en la cárcel con la misma falta de debido proceso. Una mexicana, otro no. ¿Por qué decidió el gobierno de México nada más liberar a la ciudadana extranjera? Porque se asumía en ese momento, ya no con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, que había un clan de secuestradores que era liderado por Israel Vallarta, pero nunca se le puso atención a la judicialización de una carpeta de investigación que había llevado a Israel Vallarta a ser detenido. Nuevamente, un caso complicado. Y complicado porque es uno de los tantos casos que en el sistema jurídico mexicano se quedó en el abandono. Hoy Israel Vallarta sale de la cárcel, da declaraciones, evidentemente declaraciones que a todos nos llegan al corazón. Verse al espejo y verse sorprendido. Decir, hace tanto que no me veo en un espejo. Yo les quiero decir una cosa. Las cárceles mexicanas distan mucho de ser una sucursal del Four Seasons o del Ritz-Carlton o de algún Marriott. Son cárceles complicadas, y más cuando no tienes el dinero para poderte mantener en un sistema carcelario que es más corrupto como ustedes no tienen una idea. En las cárceles mexicanas todo vale. Valen un par de tenis, vale una agujeta, vale el uso de un celular o inclusive el privilegio de ver la televisión o de comer caliente o dormir en un catre, en una cama, en una celda o simplemente en el piso o en un pasillo. El sistema criminal mexicano no solamente se enarbola en estas universidades del crimen, es verdaderamente patético. Convenientemente, porque no lo puedo poner de otra forma, el día de hoy se libera Israel Vallarta. ¿Por qué se liberó? ¿Cuál fue la premura? ¿Qué cambió para liberar a este presunto secuestrador y ponerlo en libertad? Y no estoy hablando en contra de la culpabilidad o no de Israel Vallarta, eso quiero dejarlo muy claro. No estoy diciendo que Israel Vallarta sea culpable porque no ha sido recibida una sentencia, pero también estoy afirmándoles a ustedes que Israel Vallarta no es inocente de los delitos de los cuales fue inculpado. Sin embargo, hoy Israel Vallarta es un instrumento político para desviar la atención, al grado que el caso de Israel Vallarta, que tantas veces estuvo en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador y que el propio Andrés Manuel López Obrador no movió un dedo para liberar a este señor. Porque si lo hubiera movido con la influencia política, con el control que se tiene, no solamente de la parte política, judicial, fiscalías y ahora los tribunales de justicia, hubieran liberado a Israel Vallarta en un santiamén, pero no lo hicieron. Y ahora, convenientemente, con todos estos problemas políticos, con los viajes de Adán Augusto, con los viajes de Andy, con la culpabilidad de Adán Augusto con la barredora, con los viajes de Mario Delgado, con todo lo que está brotando en un panorama político, el gobierno de la República necesita que se hable de otra cosa. Necesita encontrar que el pueblo se distraiga. Y qué mejor elemento que un caso como el de Israel Vallarta, que hoy recibe la libertad. El día de hoy la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela, de la que también tenemos mucho de qué hablar, confirmó que un juez dictó sentencia absolutoria para Israel Vallarta Cisneros, quien estuvo preso casi 20 años por su participación junto a una banda de secuestradores de la cual él era el líder. No venía preparada la presidenta. Hoy en el gabinete se informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Israel Vallarta Cisneros ayer 31 de julio, quien estuvo privado de su libertad casi 20 años, sin sentencia exactamente. Es desde el 8 de diciembre de 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Así es como se anuncia el día de hoy la liberación de Israel Vallarta. Yo me pregunto si con esto México está recibiendo justicia. ¿Esto es justicia para México? ¿Esto es justicia para los miles de presos que están en la cárcel
esperando una sentencia? ¿Esto va a hacer que cambien las cosas? ¿Esto va a generar jurisprudencia, mi querida Rosa Isela? ¿Sabes siquiera que es una sentencia absolutoria o ni siquiera estás informada del caso? Qué grave que se abre con tanta ligereza del caso. Recién liberado Israel Vallarta envió un mensaje a Carlos Loret de Mola. Un mensaje que quiero replicar aquí, porque creo que es un mensaje que mi compañero del periodismo, Carlos Loret de Mola, tiene que escuchar con atención. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes. Mi recomendación para ti, Carlos, y te lo digo con profundo respeto, recíbelo, entrevístalo, hazlo público, aclaren lo que se tenga que aclarar, deslinden las responsabilidades y si hay que asumir consecuencias, asúmelas, porque creo que es un caso que todos queremos ver, que recibas a un Israel Vallarta y enfrentes cara a cara lo que fue un montaje televisivo para bajarle un poquito el fuego a lo que estaba pasando en esos momentos en la presidencia de Felipe Calderón. Es lo que cualquier periodista responsable tendrá que hacer. Obviamente la presidenta de México tomó el momento, lo que estaba planeado. Israel Vallarta fue liberado como una cortina de humo. Primero Rosa Isela, después la presidenta. ¿Para atacar a quién? A Felipe Calderón. A lo de siempre, a lo que les ha generado resultados, a pegarle a esa cabecita que cada vez que avientan dardos sienten que les funciona. El fantasma de Felipe Calderón, el presidente que dejó de ser presidente hace más de 18 años, pero que sigue generándoles un dolor de cabeza a estos morenistas. No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Se tenía que tomar la oportunidad. Es tener el golpe, es tener el gordo enfrente y no pegarle en la panza. Regreso, porque la presidenta al parecer le gusta hablar de montajes. Permítame, presidenta, desarrollar el tema con usted. Ya volvemos.